La comida en Japón no es algo que solamente se come, sino que es un arte, una tradición y para muchos un reflejo de su cultura. Desde los sabores simples del desayuno hasta las cenas que parecen poco pero son muy elaboradas. Cada plato cuenta una historia y hoy te llevaremos en un viaje gastronómico único. Y vamos a responder una sola pregunta. ¿Es realmente la comida japonesa la mejor del mundo? Mi nombre es Rubén. Y el mío Astrid. Y sean bienvenidos a un nuevo video. En Tokio, los desayunos tradicionales a menudo reflejan la idea japonesa del Ichuyu Sansai, que significa en otra palabra una sopa y 3 platos. Este concepto de equilibrio y variedad se puede ver en un típico desayuno japonés, que incluye una sopa miso, arroz, un plato principal, algunas veces pescado y otras huevo, y un pequeño acompañamiento como encurtidos o ensalada. A mí me encantó este desayuno. Yo lo prefiero con una hoja de nori bien crujiente. Por cierto, el nori no solo es delicioso, también tiene muchísimos nutrientes, como yodo y vitaminas, que son súper buenos para la salud. Para mí, el arroz blanco debe estar casi sin sabor, porque así puedo apreciar el resto de los ingredientes. Y créanme, el arroz con el nori es riquísimo, pero aún más rico es cuando le agregas el huevo y los vegetales encurtidos. Y luego rematas con la sopa de miso, que reconforta en invierno porque está llena de umami gracias al miso y el dashi. Y obvio, no podía faltar el té tradicional japonés. Es un desayuno sencillo, pero lleno de sabor y equilibrio. Y el siguiente plato es el ode, que es un caldo así tipo un hot pot con vegetales y bastantes proteínas. Por ejemplo, este tiene huevo, tofu, pescado y este tipo de gelatina que está llena de vegetales por dentro, creo que es. Y aparte, esto es bien conocido acá porque es súper saludable. Es como un caldo de pescado. Al parecer este era de pescado y eso es lo que nos están explicando. Fish. Esto es como un tofu, pero sabe full a pescado. Obvio, porque está hecho en un caldo. Aparte, si ven, le echaron como una mostaza, que dicen que es mostaza japonesa. Es una mostaza picante. Pero eso hace que el caldo como que realce el sabor, o sea que queda muy bueno con el caldito este. Después del ode nos encontramos a unos sumos dando una demostración. Este es un deporte que para mí es impactante y al contrario de lo que tú puedas pensar, está lleno de atletas que cuidan su cuerpo al máximo y solo comen la comida de mejor calidad. Los luchadores de sumo siguen una dieta estricta basada en un platillo llamado Yankonabe, un estofado muy nutritivo lleno de proteínas, verduras y carbohidratos. Y es que este platillo está diseñado para darle energía en las largas horas de entrenamiento. Viajamos a Kioto, el famoso distrito de las geishas, un lugar lleno de historia y tradición. Nos vestimos con kimono, lo cual fue increíble porque te hace sentir parte de la cultura. Y ahora vamos a probar el tonkatsu, que es un platillo súper tradicional de aquí. Consiste en una chuleta de cerdo deshuesada, empanizada con panko, que es pan rallado japonés, y frita hasta quedar dorada y crujiente. Se sirve generalmente con repollo picado en juliana y una salsa especial llamada salsa tonkatsu, que le da un sabor único. Este plato tiene sus raíces en la era Meiji, cuando Japón comenzó a adoptar influencias occidentales en su cocina. El tonkatsu es una adaptación japonesa de las chuletas empanizadas europeas y con el tiempo se ha convertido en un elemento básico de la gastronomía japonesa. Este tonkatsu está delicioso. La combinación de la salsa que tiene, que es como una salsa teriyaki, hace que el arroz con el puerco quede delicioso. Y yo definitivamente no me quedaría atrás. Me pedí un udon, que es básicamente como una sopa tradicional. Por cierto, muchachos, me siento todo un emperador con este kimono. El udon es una sopa japonesa que tiene fideos gruesos hechos de harina de trigo.
Y como ya es muy obvio, está servido en un caldo muy sabroso. Muchachos, el cudón está riquísimo. La combinación de estos fideos gruesos con el puerco, tenía un poquito de camote, estaba riquísimo. Tenía un huevo que le daba un sabor, muchachos, que sinceramente he quedado totalmente enamorado. Y para serles sincero, con el frío que está haciendo hoy, viene de maravilla. Si ves una parrilla con un pescado seco encima y salsa, eso solo puede significar una cosa: okonomiyaki. Verán, hay varios tipos de okonomiyaki. Por ejemplo, en Osaka es sencillo, pero lleno de sabor. Básicamente, los ingredientes como el repollo, la carne o los mariscos se mezclan directamente en una masa antes de cocinarse, formando un delicioso pancake salado. Luego lo coronan con una salsa okonomiyaki, mayonesa japonesa, nori en polvo y los famosos trozos de pescado seco que parece que bailan con el aire. Ahora, si te vas a Hiroshima, el estilo cambia completamente. Y es que el okonomiyaki aquí se prepara en capas. Se comienza con una base de masa, seguida con una cantidad generosa de repollo, brotes de soya, carne o marisco. Y para terminarlo de rellenar, le colocan fideos como el yakisoba o el udon. Vaya que este es masivo. Todo se corona con un huevo frito, haciéndolo más grande que el de Osaka. Algo que me dejó impactado y que realmente lo convierte en una experiencia única es que cada puesto tiene una plancha caliente en la mesa. Te sirven el okonomiyaki directamente sobre la plancha, lo que hace que se mantenga caliente mientras te lo comes. Y además le puedes agregar pescado seco a tu gusto, o sea, lo puedes personalizar aún más. Y cuando está listo, simplemente lo divides y lo disfrutas. Honestamente, parece más una pizza japonesa. Y es que viene la palabra okini, que significa a tu gusto. Creo que es una combinación bastante saludable porque es puro repollo, muchachos. Vaya que sí me está gustando un montón. La combinación es perfecta. Y llegó el momento de un plato que representa el alma de la comida japonesa. Es humeante, lleno de sabor y con fideos que se combinan perfectamente con un caldo que ha sido cocinado por horas. Y después de 2 horas tratando de pedir el ramen, hemos logrado pedirlo. Había que pedirlo aquí en la máquina, muchachos. Pues esto es muy normal en los restaurantes de aquí en Japón, que todos se pidan una máquina y luego te sientas y lo vas a buscar. Hemos logrado conseguir mesa, solamente tenemos que entregar los tiquetes y nos dan este número. Asumo que con esto recibiremos nuestro ramen. Miren, en todos los restaurantes tú te sirves tu propia agua y tu propio hielo, pero miren lo interesante de esta. Esta te tira agua y hielo a la vez. ¡Qué cool! Ya llegaron nuestros ramen y la parte cool es que le puedes echar todos estos toppings. Tú mismo se lo echas, aquí todo esto es self-service. Señores, el ramen tiene una pinta que está riquísimo y que me va a activar un montón. Vamos a probar esta ricurancia, muchachos. Está caliente, así que hay que tener cuidado. Está buenísimo. Déjenme decirle que el restaurante no tiene muchas opciones, solamente son 2. Pero esa simpleza lo hace magnífico, porque sus 2 opciones están a otro nivel. El ramen, muchachos, está riquísimo. Los fideos, súper suaves. Y combinado todos juntos, yo diría un 10 de 10. El siguiente ingrediente que vamos a probar es el famoso taco. Y es que así conocen al pulpo en Japón. Es muy normal encontrarlo en takoyaki, pero vamos a empezar a comerlo en una presentación no tan común, pero bastante llamativa. Y miren, este cochito que me encontré por acá es un pulpo bebé, que lo ponen en la parrilla y encima le ponen como una salsita. Pero lo cool de esto es que te lo dan como en un palito así y está entero, o sea, miren. Normalmente lo cortan y lo dan en pedazos, pero miren este, está perfecto. Sabe muy diferente al pulpo y creo que es porque normalmente nosotros nos comemos los tentáculos y no nos comemos la cabecita, pero tiene un sabor bastante como tierroso y aparte se siente como tierroso en la misma parte de arriba, pero está bueno, no sabe tanto a mar y la salsa de soya es como dulce, o sea que queda perfecto.
Y por acá tenemos a los famosos takoyakis. Amigos míos, los takoyakis son estas pequeñas bolitas que están hechas de masa de trigo y adentro adivinen qué tienen. Sí, señores, tienen pulpo. No sé cómo hacen para que el pulpo quede suavecito y que quede adentro de estas bolitas, pero amigos míos, solamente la presentación me deja alucinando. Amigos, por encima de los takoyakis tienen esto que es pescado seco y te da un efecto que se está moviendo, de que está vivo, pero no. Lo que pasa es que el pescado es tan delgada la lasca que con el aire da el efecto de que se estuviera moviendo. Para mí es como la comida que le das a tus golden fish que tienes en tu pecera, pues eso parece. La masa, muchachos, es bien suave. Pensé que era crujiente, pero no, es suavecita. Y por encima tiene algún tipo de salsa dulce porque huele muy bien. Así que, muchachos, probemos esta ricura. Muchachos, está súper caliente, está hirviendo. Antes de darle un mordisco a esto, tengan cuidado porque está muy caliente. Bueno, la textura es suave. Es solamente crujiente en la parte de afuera. Por dentro es bien suave, es casi líquido. La mezcla no está totalmente cocinada, lo que realmente no me dio buen sabor. Pero bueno, muchachos, deberías probarlo para ver qué puntuación tú le das. A mí, sinceramente, no me gustó tanto. La comida japonesa es definitivamente una mezcla perfecta entre tradición e innovación. Y ahora llegamos a un lugar que es el mero ejemplo de esto. Y es que la comida no se sirve, sino que se mueve por una banda transportadora donde desfilan piezas perfectamente elaboradas de sushi. Definitivamente esta es una experiencia divertida e interactiva. Ahora, si quieres un plato que está fuera del menú, solo tienes que pedirlo en la pantalla que está frente de tu puesto. Cada vez que tomas un sushi o pides algún plato adicional, lo marcan en una cartilla. Y cuando terminas, solo te levantas, vas a la caja, entregas la cartilla y listo, pagas la cuenta. La verdad es que está muy divertido. Y aquí te puedes encontrar algunas joyitas como esta. La cultura japonesa nunca deja de sorprenderte y esta vez nos encontramos en la calle a unos sumos dando una demostración y por cierto nos mostraron uno de los postres más amados por ellos. Y por acá tenemos los mochis, pero estos son los de verdad, nada de eso de que con fruta ni nada de eso, estos son los originales. Y pues esto es una masa de arroz a la que le pegan y la estiran hasta que queda de esta manera. Y encima tiene como el polvito este es soya, granitos de soya que están como pulverizados y dicen que es dulce. En verdad la masa esa de arroz es como bien viscosa y está hecha como una gelatina. Y la parte de arriba, ese polvito, es como dulce con salado, es como un maní. Está delicioso, en verdad. Este me gusta más que los que están rellenos de fruta. Está demasiado bueno este. Súper recomendado. Un imperdible, indudablemente, es el pan de melón. Muchachos, este rico emparedado, que en su interior le puedes poner vainilla o también en este caso un relleno de matcha, es uno de los postres más ricos de este lugar. Estaba esperando este momento para probar esta deliciosura y espero que esté rica y no me vaya a decepcionar. Eso espero, muchachos. Lo que sí les puedo decir a primera vista es que es bastante grande e inmenso. ¿Saben qué me recuerda? Una concha en México. No sé ustedes qué creen, déjenmelo en los comentarios, pero sí me parece que es una concha. Así que darle una buena mordidita, muchachos. Se me congeló el cerebro, la mandíbula, el estómago, todo lo que está aquí adentro. Lo que tiene adentro no es una pasta, es helado. Sí, señores, es un pan con helado. ¡Qué cosa más deliciosa! Me ha encantado, la verdad es que está riquísimo y la combinación épica. Épica, muchachos. Nunca había probado un pan con helado, pero de hoy en adelante lo voy a hacer porque vale la pena.
Bueno muchachos, si les gustó el video, Dejen muchos likes y comentarios. hasta la próxima y no se pierdan nuestra siguiente aventura. Bye.